Muy bien, gracias. Ahora sí, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Nuevamente, Alejandra, a nuestro doctor también, Marcelo Alvarado. Y bueno, voy a hablar primero de esto que hemos ido haciendo como Flora Tristán, el Jubiplan, ¿no? Entonces me presento una vez más. Soy Federico Celada, economista de profesión y bueno, trabajando en esto de las pensiones ya por lo menos 2 años en tratar de apuntalar una modificación sustancial de la ley 065, pero esta primera exposición va a tratar de cómo se calculan, bueno, son parámetros, no estoy eh, tratando de ser muy técnico porque ahí nos podemos enredar y complicar. Voy a trabajar más bien con algunos elementos que entiendo son didácticos, pero que nos permitan avanzar, digamos, en la comprensión de lo que corresponde las jubilaciones. Luego, con las preguntas, seguramente ya podemos profundizar, perfeccionar algunos temas. Pasamos entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos los requisitos de la jubilación, ¿no? Entonces, puede haber al menos dos tipos de requisitos. Uno es sin tomar en cuenta la edad, ¿ya? Entonces, si tiene uno el dinero suficiente acumulado para cubrir al menos el 60% de su renta de jubilación, ¿no? Entonces, puede haber personas más jóvenes que... eh, puede haber personas más jóvenes que ya puedan jubilarse, ¿no? Eso depende de saldos acumulados. Esos son casos muy excepcionales porque resulta que este tipo de casos es cuando uno, siendo joven, ha ahorrado demasiado dinero y luego tiene que hacer sus referentes salariales, es decir, más o menos su monto que gana, digamos, mínimo, cerca del salario mínimo. Entonces, logran hacer esta jubilación temprana. El caso más regular, el caso más frecuente es la edad mínima de jubilación que está establecida en 58 años. Cabe destacar que en el Código de la Seguridad Social era antes 55 años para varones y 50 años para mujeres. Luego eso cambió radicalmente en la ley 1732, bueno, para hacer una referencia, desde el 97, entonces ya había que tener 65 años de edad para jubilarse, y luego por algunas acciones, conflictos y todo aquello, eh, los trabajadores pelearon por una menor edad de jubilación, ¿no? Entonces la que se estableció es de 58 años. Bueno, a estos años, además, hay una posibilidad cuando las mujeres son mamás, son madres, o los trabajadores están en condiciones insalubres, ¿no? Bueno, en este segundo caso, podemos hablar solo de los trabajadores mineros, no se ha aceptado a otros sectores. Y en el caso de las mamás, podemos ver en la siguiente tabla cómo se reduce esto, ¿no? Pasamos, por favor. Gracias. Tenemos estas políticas de protección de género. Le llaman protección de género, pero en realidad se precisa que son solo para las mamás, no para las mujeres. O sea, las que han tenido hijos, ¿no? Si han tenido un hijo, entonces un hijo nacido vivo puede reducirse su periodo de edad en un año. Si han tenido 2 hijos, en 2 años, y si han tenido 3 hijos, en 3 años. Ese es el límite. Si han tenido 4, 5, 6 hijos, ya no cuenta, ¿no? Se hace un descuento de hasta 3 hijos, ¿cierto? Por cada hijo, un año menos de edad. Entonces, una mujer mamá podría jubilarse a los 55 años.
O, y esto es lo que nosotros recomendamos, que llegue nomás a la edad de jubilación de los 58 años y que su densidad de aportes, que esto es importante, aumente en 12 meses con un hijo, 24 meses con dos hijos y 36 meses con tres hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es la densidad de aportes? Implica más tiempo que uno ha estado en el sistema. Entonces, sobre todo para los límites, esto es muy importante. 12 meses, obviamente es un año, 24 meses, 2 años y 36 meses es 3 años, ¿no? Entonces, si uno ha aportado, digamos, 10 años reales, y se jubila a los 58 años, entonces en lugar de ponerte 10 años, te ponen 13 años para las mujeres mamás, como les digo, ¿no? Y esos 13 años, sus límites solidarios son mejores que si no tuvieran hijos, ¿no? Se quedarían con 10 años. 13 años es una renta superior, ¿ya? Bueno, eso veríamos después los límites mínimos, máximos. Tengo al respecto una política o queremos hacer cambios en la ley para cambiar este régimen. Y en cuanto a las políticas de los trabajadores en condiciones insalubres, como les digo, en este momento solo se considera a los mineros de interior mina, no a los del área administrativa, etcétera, o los que trabajan en otro tipo de labores, sino solo a los de interior mina, y por cada año, por cada 2 años en condiciones insalubres, se reduce un año de posibilidad de jubilación, ¿no? Entonces, a los 10 años de trabajar en condiciones insalubres, el límite se puede reducir hasta 5 años. Eso que quiere decir que un trabajador podría jubilarse incluso a los 53 años, ¿no? Eh, Estos son los elementos, digamos, para respecto de los 58 años, hay posibilidades para las mamás y para los que trabajan en condiciones insalubres. Este elemento, solo para cerrar la idea, nos gustaría y la estamos peleando para que también se incorporen otros sectores fabriles, por ejemplo, que trabajan con mucho químico y que por supuesto son condiciones muy dificultosas para la salud. También las y los trabajadores de recojo de basura, que están muy expuestos a condiciones extremas de salubridad, y entonces son entre algunos de los sectores que deberían incorporarse a esta condición de trabajos insalubres. Bien, pasamos. ¿Cómo calcular tu pensión? Bueno, algunos elementos, como les digo, ¿no? Si han trabajado al menos 5 años antes de 1996, entonces les corresponde la compensación de cotización mensual, ¿ya? Este cálculo es una referencia del 70% de tu remuneración multiplicado por 25 y dividido entre 25, ¿no? Y eso te va a dar un monto que en general es mucho mayor o es mayor que el que te va a dar el siguiente componente, que es la fracción de saldo acumulado. Entonces, hay un beneficio, digamos, importante para los que han trabajado en periodos anteriores. El segundo componente, o el primero, si es que no has trabajado antes de 1996, es el de la fracción de saldo acumulado, que aquí entramos todos los trabajadores que estamos haciendo aportes al sistema integral de pensiones, ¿no? Antes eran a los administradores de fondos de pensiones, AFPs, y ahora es a la gestora, ¿no? Gestora de la seguridad social de largo plazo, ¿no? Su nombre un poco largo, pero bueno, gestora. Y en este caso, bueno, aquí les he generado un ejemplo muy, muy redondo, digamos, muy básico, pero que nos va a permitir entender esto, porque lo que he estado conversando con muchas compañeras y compañeros es que hay una ilusión monetaria o dineraria, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien ha acumulado 200.000 bolivianos. Bueno, es una cifra importante, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería mi pensión si yo he acumulado 200.000 bolivianos? Porque
ese es un monto grande, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre el número de años de vida estimado, que es más o menos 15 años, ¿ya? Ese es el estimado. Y además lo divido en el número de pagos anuales. Son 12 rentas, 12 pagos y un pago adicional de jubilación, entonces son 13 pagos. Si hago ese cálculo, mi renta aproximada es de 1.025 bolivianos. Bueno, los cálculos en este régimen se hacen un poquito más complejos, se hacen con lo que se llama el capital necesario unitario, es una fórmula ya más compleja, y que va a variar, por ejemplo, en este ejemplo va a variar en unos 120 bolivianos, digamos, ¿no? Más o menos eso. Depende de varios factores, por si acaso, esto, y entre ellos es que si la cónyuge es menor, en cuántos años es menor, si hay hijos menores de 25 años que estén estudiando, si hay hijos, perdón, hermanos que todavía sean dependientes menores de 18 años, etcétera, ¿no? Entonces, o hay terceros, incluso, y enseguida les voy a mostrar a qué consideramos los derechohabientes, ¿sí? Entonces, vean ustedes a qué me refiero cuando hablamos de una ilusión monetaria. Algunos dicen, yo he ahorrado 200.000, 300.000 bolivianos y entonces me quedo tranquilo, voy a tener buena renta. Y hace poco estaba hablando con uno que se jubiló hace 2 años del sector bancario. Ustedes saben que en el sector bancario las remuneraciones no son malas, ¿no? O sea, no se pagan como el mínimo nacional, sino en el tiempo son más o menos adecuadas. Pero entonces se jubiló y tiene una renta de 3.800 bolivianos. Entonces, dramático el cuadro porque, claro, él asumía que estaba con un monto grande, creo que era más de 400.000 bolivianos ahorrados, y su monto terminó siendo mucho más reducido de lo que uno esperaba, ¿no? Entonces vean ustedes que esto es lo que yo llamo una ilusión monetaria, o en teoría se llama eso, ¿no? Ilusión monetaria, que creer que un monto tan grande nos tiene que tocar un pedazo también grande, pero ya dividido entre años y periodo, ya se ve que eso es mucho menor. Y el tercer componente que ha aliviado en alguna medida la situación tan dramática, digamos, en este caso, es la fracción de solidaria de vejez, ¿no? Que es una especie de restitución del sistema de reparto, donde la solidaridad básicamente está dada por los propios trabajadores, ¿no? La planilla del empleador o la planilla del patrón, que últimamente han subido de 3 a 3,5% en el caso general, y en el caso de los mineros de 2 a 2,3%. Y nuestros aportes de los trabajadores activos, que es 0,5% del total ganado. Ese es un primer aporte. Y un segundo aporte para los que ganan arriba de 13.000 bolivianos, 25.000 bolivianos, varía, ¿no? Ahora está en 1,15%. En el caso de los que ganan más de 13.000 bolivianos, que tienen que aportar al Fondo Solidario, y los que ganan más de 25.000, bueno, tienen que aportar 5,74. Entonces, esos son montos adicionales que van a hacer esta aportación. En definitiva, falta el aporte estatal, que, bueno, es una discusión que hay que plantearla, etcétera, pero que en este momento no está. En la ley 1732 de Sánchez de Lozada, solo el trabajador aportaba para su jubilación. En la ley 065 se ha incorporado esta parte patronal solamente para el Fondo Solidario, ¿no? Esta última fracción de solidaria de vejez. Pasamos, por favor. Entonces ya los dos últimos cuadritos para que tengan una idea. Aquí tengo los derechohabientes, ¿no? Entonces, grado de parentesco, el primer grado es el que constituye la cónyuge o conviviente que subsista
los hijos que son concebidos, o sea, desde su nacimiento hasta los 18 años de manera normal, pero si estudian hasta los 25 años. Entonces, ahí hay un cálculo por año, ¿no? Porcentaje de reducción de tu pensión de vejez en esa cifra, ¿no? Que parece muy pequeña, pero que va a implicar que vas a reducir tu renta mensual cuando te jubilas, ¿no? Después, ahí los parientes de segundo grado, lo que hablábamos, pueden ser los progenitores, es decir, los papás. Cuando fallece el trabajador, los padres, si están vivos, sean los dos o uno, tienen también derecho a recibir una pensión por el trabajador que ha aportado, ¿no? Y los hermanos, que son asegurados hasta los 18 años, ¿no? Esto es cuando los papás tienen hijos pequeños y que pueden estar a cargo del trabajador, entonces también cuenta y ahí viene un descuento también. Y en tercer grado es persona que no pertenece a ninguno de los anteriores, es decir, puede ser cualquier persona, pero tienen que tener una acreditación legal, generalmente un documento de herencia, digamos, ¿no? De que están declarados herederos, entonces ahí pueden hacer este reclamo. Y se considera también parte de los derechohabientes, de los beneficiarios de las rentas de la persona que haya fallecido. Pasamos, por favor. En este caso, entonces, el cónyuge se pagaba hasta el 100%, ahora se paga 90%. El caso de los hijos depende del grado y no, de la edad, como decimos, y se paga hasta el 80% de lo que se pagaba al aportante, al asegurado. Y ¿qué más tenemos? Que ahí los que sobreviven, los dos padres reciben el 20%, sea que un padre o los dos padres, bueno, cada uno igual 20%. Y en el caso de los hermanos, reciben más o menos igual un 20%. Aquí hay una relación numérica, digamos, que hay que formular en la ecuación. Igual los sobrevivientes de tercer grado, igual reciben un monto próximo al 15-20% de lo que tendría que recibir el titular, digamos, rentista, ¿no? Estos son los parámetros, entonces, hasta aquí algunos elementos. A partir de esto y de las normas que se han dictado en el país, hemos desarrollado la calculadora de pensiones para todos los trabajadores de manera libre, gratuita. Pueden acceder a nuestras cuentas de Flora Tristán, ¿no? a nuestra página, y ahí colocan sus datos. Ya, esto es solo para ustedes, o sea, esto no está abierto a público, no es que otras personas van a ver sus datos de ustedes y el sistema les va a proporcionar su información personal de cuánto sería su renta si es que se jubilan ahora. Claro, si son menores de 58 años, obviamente es una renta hipotética, ¿verdad? Porque no cumplen el requisito de edad. Pero, o tal vez por saldo, sí ya les puedo decir que están aptos para jubilarse. Lo que les decía al principio, que no siempre se requiere cumplir la edad. Pero eso les puede proporcionar nuestra calculadora de pensiones, ¿no? Lo que es importante mencionarles es que en esta calculadora de pensiones obviamente no están los casos específicos que les acabo de mencionar, si los padres están vivos, si tenemos hijos menores, si la cónyuge es 5 años menor, 10 años menor, 20 años menor, no sé. Estos elementos van a hacer que se modifique el monto de la renta de jubilación, de la pensión, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que hay que tomar en cuenta. La calculadora de Flora Tristán les va a dar el parámetro general
considerando algunos elementos mínimos de esta relación, pero ya ver con precisión, bueno, requerirían los servicios de algún asesor en jubilaciones, asesor en pensiones, para precisar justamente su situación previsional, ¿no? Entonces, Flora Tristán está encargada, está predispuesta y está interesada en que en el país se forje una cultura previsional. Lo que observamos es que la mayoría de los trabajadores activos creen que jamás se van a jubilar o piensan que algún día muy, muy lejano les va a tocar ese tema. Y eso no es correcto porque, bueno, ahí se cometen muchos errores o como les comenté antes, esta persona que había trabajado en la banca y cuando se jubila recién se entera de que la situación había caído, ¿no? Pues, no ganaba más de 12.000 bolivianos, una cosa así me dijo, y termina con 3.800, o sea, es una situación de blanco a negro, ¿no? Eso, entonces, vale la pena que chequen nuestro programa de Jubilplan, entren a la calculadora, todas las personas que todavía no están jubiladas, bueno, accedan a esta información y vean cuánto sería su pensión de jubilación para ya empezar a ver cómo se puede mejorar esto, uno, y dos, a ver si todos nos organizamos para cambiar en lo sustancial la ley del sistema integral de pensiones, la ley 065, ¿no? Sobre eso les voy a hablar luego. Hasta aquí entonces, muchas